Hola chicos, bienvenidos al canal. Así que, hoy hablaremos sobre el tema más difícil. Y sin embargo, el tema más fácil, que son los compradores. Entonces, ¿qué son básicamente los compradores? Activa direccional predeterminada de un trader. Sobre cualquier activo o cualquier mercado de que hoy estará alcista. Irá a la baja o se mantendrá en rango. Fundamentos técnicos y fundamentales. Ahora, depende de qué tipo de trader seas. Si eres un day trader, obviamente te centrarás más en la vela diaria. Ante una semana, 2 o 3 días. Te centrarás en la vela semanal. Entonces, obviamente, te centrarás más en la vela mensual, la vela trimestral o la vela anual. Funcionan como una perspectiva guía e influyen a un trader para interpretar el precio y gestionar su riesgo. Al dar me gusta a los compradores, como si fueras una lente, a través del cual un operador, para estar en cualquier movimiento en particular. ¿Qué sesgo? Ahora pasamos a la siguiente parte. ¿Cómo? Las fuentes de los compradores pueden ser cualquiera. El sesgo. ¿Cómo determina un operador un sesgo? Determinan su sesgo usando cosas diferentes. Determinar un comprador. De cualquier comerciante. No importa qué tipo de trader seas. ¿Qué aspectos te gustan para operar? Así que tenemos estas 3 fuentes. La primera fuente que tenemos es el fundamental. O con técnicos. Pero mira a los traders. Entonces, los fundamentos. Ellos son los que hacen que nuestro mercado suba o baje. O se mueva en un rango. Esos datos. Basado en lo que se lanza. Nuestro aspecto entra aquí, los fundamentales. Impulsores. Impulsores fundamentales, cualquier cosa. Pueden ser políticas del Banco Central o noticias geopolíticas. Ahora hay muchos tipos de sentimientos. Principalmente de que los comerciantes. De los comerciantes están anhelando el mercado hoy. ¿Qué porcentaje de los operadores están cortos en el mercado? Así que todos habemos oído solo esto en nombre del sentimiento. Básicamente lo hacemos. Pero también hay muchas otras cosas que entran en los sentimientos. Los informes de compromisos de los operadores. Claro. También tenemos el informe COP, así que basándonos en eso, podemos hacer una estimación aproximada. Pues, ¿sabes? Y luego llega nuestra última parte, el análisis técnico. De lo más importante. La mayoría de los comerciantes determinan su tiempo de compra basándose únicamente en. Ahora eso depende completamente de ti si quieres. Debe hacerse basándose en sentimiento más técnicos, o fundamentales, sentimiento y técnico. Así que en los técnicos también. Si eres un trader de Smart Money e ICT. Modelos de compra y venta. Muchos otros componentes que tenemos. Como la matriz PDR, te centrarás en la matriz PDR. Cada operador de dinero inteligente tiene sus PDR favoritos con los que opera. Las mitigaciones, los rechazos. Pero sí. Eres un operador de acción de precios tradicional. El precio, patrones de gráficos, tendencias. Líneas, soportes y resistencias. Efecto mecánico. Que tengamos. Podemos determinar un comprador. Si no quieres incluir tus fundamentos y sentimiento, entonces el técnico, ¿cómo? Determinar un muy buen comprador diario o el comprador que necesites. Y otra cosa muy importante es que tu sesgo siempre debe ser dinámico. Tu sesgo nunca debe ser permanente. Es decir, el sesgo que has determinado no debe ser siempre una línea en la piedra. No debes quedarte con él para siempre. Tan pronto como surge una nueva información en los gráficos. Pero ya sea técnicamente, fundamentalmente o cualquier dato. Se acerca un cambio unidireccional. Direccional. Cualquiera que vea una animación como esa cambia su comprador y se adapta a las condiciones del mercado. Sin pensarlo 2 veces, como segundos de reflexión. Esta información te llega, debes cambiar a tu comprador. A de los compradores de confirmación. Así que daré un ejemplo, técnicamente. Así que todos pueden identificarlo. Y luego damos un ejemplo basado en un fundamental.
Los tipos de interés como tipos de interés más altos declarados. Y nuestros datos de Estados Unidos también son sólidos. Estaba bajista o plano antes de la publicación de los datos. Si no tenía ningún sesgo, cambiará su sesgo. Se alineará con el contexto del mercado. Y desarrollará un sesgo alcista. No, significa que preferirás las posiciones largas. ¿Solo prefieres los largos y descartaremos las configuraciones en la dirección opuesta? Y tampoco acortaremos la fuerza. Pero guardaremos las tres cosas, nuestro sesgo, en este momento. Cambiando. Así que la siguiente parte es cómo determinar un comprador. Hay múltiples formas de determinar un comprador. ICT. Entonces, las técnicas que se usan más comúnmente aquí. Interna. Luego algunas personas lo determinan basándose en sopas de tortuga. Se determina basándose solo en eso. En la matriz PDA, los bloques de orden como acabo de decir. Sobre esa base medimos a nuestros compradores, como medimos. Y determinamos. Pero lo que más usa la gente. El rango externo es interno. Básicamente, lo que creo que es la peor idea, porque como su propio nombre indica, rango externo RL. Se utiliza para determinar el sesgo y las técnicas. Y mucha gente explica en Twitter o en muchos sitios, eso también está mal. O el método que se describe para identificar el rango externo y el rango interno. Así que no creo que esa sea la forma correcta. ¿Cuál es la forma correcta? O el mínimo absoluto de cualquier rango de negociación. Y si es un rango de negociación alcista, su IRL es el 50% del rango. En forma de huecos. Si nos encontramos en el mismo marco de tiempo. Si miramos el marco temporal de 4 horas en este rango de IRL, veremos en el rango de las brechas. Temporal de 1 hora, entonces no lo veremos en forma de brechas. Solo lo buscaremos en forma de una ley absoluta, no una ley absoluta, sino en forma de un máximo más bajo. Rango de 4 horas en forma de huecos en el rango de 1 hora. Así que esa es la forma incorrecta. Si estamos mirando en cuarto, podemos encontrar la liquidez interna del rango en forma de huecos. Mínimos y máximos. Tenemos que encontrar liquidez interna. Partido ICT, también. El PDR más reciente, que está escrito en la parte superior e inferior, está en la parte superior para alcista y en la parte inferior para bajista. Así que ese es el alto y bajo antiguo que Michael nos ha dicho. Nuestro PD más importante son un alto antiguo y un bajo antiguo. Así que, como liquidez interna, si estamos en el mismo marco de tiempo, veremos las brechas. Entonces veremos los máximos antiguos o los mínimos antiguos. Si el rango es alcista, obviamente buscaremos la liquidez interna del rango en el lado descontado del rango grande. Así que si queréis que explique este rango externo a la liquidez del rango interno. Así que, si te gusta, déjamelo saber en los comentarios. De precios. ¿Cuándo se traslada? ¿Dónde encuentro la liquidez de rango interno? ¿Un rango de negociación? ¿Un rango de negociación cambie de un rango de negociación alcista a un rango de negociación bajista? ¿Y después de que cambio en la liquidez del rango externo? ¿O después de la externa irá a la externa? Y cada uno de los casos de uso de un rango de negociación. Así que hazlo, solo házmelo saber. Y te haré el vídeo. Estamos en el tema de cómo determinar un sesgo. Hablemos más sobre eso entonces. Así que, algo muy fácil. Básicamente, esto es para los novatos. Quien está luchando en el mercado para determinar un comprador. A aquellos a quienes no les gustan las cosas muy complicadas, les gustan las cosas sencillas. Así que esto es para ellos. Entonces, habrás oído hablar de ello. En algún lugar, en algún momento, habrás oído o visto algo. Así que este es un patrón de una o dos velas. Primero necesitamos una vela base que será la primera vela. Mínimo, apertura y cierre. Compararemos la siguiente vela para ver si la siguiente vela, que será la segunda vela, muestra fuerza o debilidad. Así que ahora, si queremos ver a los compradores de ayer, básicamente, muestra fuerza o debilidad. Ver el sesgo de mañana. Para ver el sesgo de mañana, tenemos que. Para ver el sesgo de mañana, el cierre de la vela de hoy. Mañana hora estándar India. Así que obviamente si nosotros. A los gráficos, ya tendremos todo impreso en los gráficos. Solo tenemos que
Dar el primer paso, que será ir al marco temporal diario y ver nuestras últimas 2 velas, para ver si nuestras últimas 2. Sí. Por ejemplo, compararemos la primera vela con el abierto, máximo, mínimo y cierre de la segunda vela. Ayer. La vela de ayer es básicamente la vela de ayer y la primera vela es la vela de anteayer. La vela. Y cierra por encima del cuerpo más alto de la primera vela. La vela diaria de hoy, cualquier vela. Estamos tomando el ejemplo diario, así que la vela diaria de hoy puede tener un cierre alcista, hay muchísimas probabilidades. La segunda vela, es decir, la vela de ayer, rompe el mínimo de la vela de anteayer y cierra por debajo del cuerpo más bajo. Así que esto significa que hoy haremos una operación bajista. Muy fácil, ¿verdad? Pero obviamente, esto lo haremos con los otros componentes también. Los componentes. Para una mejor precisión, como huecos, disyuntores, mitigación. Si no quieres hacerlo, entonces, es completamente como. Está completamente bien. Como todo por sí mismo. No necesitas nada más para compilarlo. Debemos, ¿cómo deberíamos verlo? En sobre esto, ¿cómo? Así que pasemos al gráfico. Podemos ver algunos ejemplos. También podemos ver el mercado indio. También podemos ver Forex. Pero creo que aquí habrá más audiencia de Forex. Iremos al marco temporal diario. Como te dije, si eres un day trader, entonces obviamente. ¿Dónde cerrará la vela del marco de tiempo diario? ¿Cómo será? De tiempo diario. Pero dejemos este reciente por ahora. Esta es una acción de precio bastante lateral. Aquí está consolidando por completo. Empecemos desde aquí. Que todavía tenemos que. Quiero hablar sobre más temas. También hablaremos de eso. Este es el primer vídeo de 9. Una es operar la tercera vela. ¿Cómo podemos determinar a los compradores? Sí. Te explicaré basándome en la teoría trimestral cómo podemos determinarlo. Avísame. Así que empecemos desde aquí. Entonces, si miramos desde aquí, toda esta acción del precio no está. Por ejemplo, has visto antes si ha habido una liquidación de máximos y mínimos antiguos. O si el precio se ha negociado en la zona de interés en un marco temporal superior. Tengas aquí. Puedes verlo desde cualquier contexto o aquí el lunes tenemos algún. Ha llegado un dato que no favorece mucho a Estados Unidos. Está debilitando a Estados Unidos. Está debilitando al dólar estadounidense. Alcista. Para ver nuestro sesgo de la vela del día siguiente, si miramos aquí. Vemos que es muy indeciso. Una vela de rechazo. Bloque de rechazo. Pero si miramos esto, está por debajo de nuestro mínimo del día anterior. Ha cerrado por debajo del mínimo del día anterior. Y el cuerpo más bajo de esta vela también está por debajo del cuerpo más bajo de la vela del día anterior. Así que si básicamente hemos tenido un rechazo tan grande, ¿solo un tonto? O al día siguiente alguien se sentará inactivo, debería estar inactivo. Basándonos en nuestra técnica, todavía no hay un escenario alcista aquí. El precio no nos ha dado ninguna indicación. 12 horas. Puede que hayas recibido una indicación. No sugeriría 4 horas. EDR, ver cualquier hueco. Entonces 4R1H, míralo también dejando una hora de por medio. En lugar de 4 horas, empieza a usar 6 horas. Y también puedes poner 12 horas en medio. Así que, como 90 minutos, 6 horas y 12 horas. Estos son los marcos de tiempo con mayor probabilidad. Se obtienen las mejores brechas de valor justo y los mejores aumentos salariales. Los que son más queridos y respetados y no necesitas refinarlos. Así que si miramos aquí, esta vela indica que al día siguiente estaremos inactivos. No ha bajado aquí. Lo ha hecho, pero ha dado un cierre considerable con rechazo. Con todo el conocimiento que tenemos, el conocimiento del precio, todos sabremos que después de un rechazo tan grande. Hay casos muy raros en los que el precio comienza a moverse en la misma dirección en la que hizo el mínimo.
Así que estos días, este día, el martes, nos quedaremos sentados sin hacer nada. Tenemos que operar. Pero si miramos el día siguiente, la vela ha hecho un pico por encima del máximo del día anterior. Pero lo ha hecho. Máximo del día anterior. Así que para el próximo día, que es miércoles, nuestro sesgo para el miércoles será alcista. Pero junto con el cierre bajista, el precio nos ha dejado una mecha alcista. Es decir, tenemos una subida. Ha habido una expansión considerable. Podrías haberlo atrapado si hubieras querido. Porque nuestro sesgo del último día. Basándonos en las últimas dos velas, nuestro sesgo. Para cualquier instancia, por cualquier razón, tenemos esto. O podría ser cualquier cosa. Desde aquí, este es el jueves, así que para el jueves anterior, este precio ha ganado, pero si miramos el cuerpo más bajo, está exactamente igual. Están justo juntos. Así que no tenemos ningún sesgo aquí. Buscaríamos alcistas. Así que el jueves tenemos que estar inactivos. Porque el viernes tampoco. Ha pasado nada aquí. Ni el jueves, si miramos, ni en el máximo ni en el mínimo lo que ha pasado. Así que no tenemos ningún sesgo para el viernes. Lo que pasó en el máximo del día anterior. Si miramos, está cerrando un poco más arriba. Es darle el beneficio de la duda al mercado o a ti mismo. Darle el beneficio de la duda al mercado o dártelo a ti mismo. Por ejemplo, aquí tenemos esta brecha de valor razonable. Y veremos que el precio está muy cerca de esta brecha de valor razonable. Así que puedes ver otra cosa en esto. Si este mismo hueco existe en el dólar y en el DXY de Estados Unidos, el precio ya ha cotizado en este hueco de valor razonable. O bien, el precio ha cotizado en esta brecha de valor razonable en GBP-USD. Que esta brecha de valor razonable pueda permanecer abierta. Comenzar la continuación. Porque si miramos basándonos en estas dos velas, está un poco por encima de igual. Y el precio ha buscado el máximo del día anterior. Ha cotizado alrededor del día anterior. En el mercado, en el par euro-dólar. Así que podrías haber planeado estar alcista para el próximo lunes. El precio ha tenido una expansión muy buena aquí. Por encima del viernes. Alcista. Como pueden ver, el precio primero hizo una manipulación bajista aquí. Y desde aquí, comenzando la expansión, ha alcanzado este máximo. Y también nos ha indicado una señal alcista para el próximo día, para el miércoles. El miércoles también hubo una manipulación, abajo o arriba. Expansión de una vela. Así que, si quisieras, esta expansión alcista que hemos tenido, haber atrapado una mecha alcista muy fácilmente el miércoles. Desde que el precio sea bueno. Con un movimiento de me gusta y un buen margen, el precio da una expansión y nosotros. Bastante. Se expandieron mucho. 1 o 2 días intermedios para un periodo de enfriamiento. Así que si ¿quieres capturar esta expansión? Los alcistas aquí. Básicamente opero en Londres. Evito operar en Nueva York. Nosotros. Entonces, en divisas, si tengo que elegir entre Nueva York y Londres. Si tuviera que elegir uno, elegiría Londres. Sin duda, porque la mayoría de nuestros. Y en Nueva York comenzarán cuando Londres se consolide. En Londres. Nuestra expansión está pendiente antes de que comience como Nueva York. Así que esos serán los días en que yo ando frente a las tablas. Operar la sesión de Nueva York. De lo contrario, si tengo una operación solo durante la sesión de Londres. Independientemente del hecho de que Londres a Nueva York puede revertirse o puede. Como expandirse mucho más en comparación con. Si miramos aquí para el próximo. Diciendo la vela del miércoles, entonces el precio. El día anterior lo compré aquí. Miramos el cuerpo más alto, es este. Está justo abajo. El cierre también está abajo. El cierre está arriba y abajo y. Eso significa que esta es una vela muy. No tenemos ningún sesgo con el que lidiar. Así que lo más probable es que veamos ídolos. Aquí. He hecho VIX. Muy indeciso. Mismo el jueves aquí. No ha habido un pico ni una caída, lo siento, lo que ha pasado aquí. Así que el día anterior, el precio cerró por encima del cuerpo más alto y por debajo del cuerpo más bajo. Así que aquí hay un poco de fuerza. También está mostrando fuerza. El precio ha cerrado por encima del mínimo histórico.
También nos sentaremos aquí un rato en silencio. Ya sea que lo veas a las 12 horas o a las 6 horas, en base a eso determinarás. Así que lo mismo, aquí sí después del viernes. Así que nuestro sesgo para el lunes será alcista. Lo tenemos aquí. Debe haber sido en Londres. De nuevo en Nueva York. Leto. Se podía atrapar fácilmente desde aquí. Entonces, si miramos aquí. Así que el lunes no ha dado ninguna indicación. Que podría potencialmente probablemente costar. Así que el cierre más alto, lo que sea el más alto. Así que ignoraremos el martes. Veamos el cierre del martes. Cerró por debajo del cuerpo del máximo y mínimo del lunes. Cerró por debajo del cierre del lunes. También rompió el mínimo más bajo. Así que al día siguiente, tuvimos el mismo bajón aquí. Esperábamos que fuera bajista. El precio reequilibró la brecha de valor razonable. Básicamente reequilibró el BPR. Teníamos este BPR. El precio lo reequilibró y luego el precio cerró a la baja. Estos dos son previos. Observando las velas, podemos determinar que el comprador del jueves está bajista. Está por debajo del mínimo del día anterior, como el cierre del día anterior. Se ha dado el cierre, pero el precio no ha superado el mínimo del día anterior. Ese mínimo del día anterior está pendiente. Nada. Como acabo de decir, puedes ver el dólar, puedes ver el GBP/USD. El mínimo del día anterior. Si se hace, podemos determinar un sesgo muy bueno aquí para el viernes. Cerrará. Si no vemos ningún activo correlacionado. Lo estamos ignorando por alguna razón. El precio también tiene este valor razonable. Ha retrocedido bastante. El retroceso es necesario y luego ha cerrado por debajo del cuerpo del día anterior. Ya que el precio ha mostrado mucha debilidad aquí. Bajistas también para el viernes. Personalmente lo considero al 100%. Que este viernes será bajista. Sin mirar ni un solo aspecto inútil. Basándonos solo en esta brecha y en el cierre claro. O mirando el euro, el USD y el dólar. Podríamos haber refinado esto un poco más. El próximo lunes veremos. El precio ha creado una brecha de apertura semanal tan grande. El mismo día inmediatamente el lunes ya. Hemos tenido una recuperación aquí y el precio casi ha rellenado la brecha. Recuperación tan rápida, aquí en el bloque de rechazo. El precio abrió y desde este bloque de rechazo el precio. Así que si miramos después de una recuperación tan grande, el martes tenemos esta hora. Ignoraremos esto o si ves una recuperación tan grande en el marco de tiempo de 12 horas. Las 12 horas de nuestra vela. O 6 horas, 12 horas, básicamente, si prefieres, sería mejor 12 horas. Se ha producido un cambio alcista después de una caída tan grande. Todos nuestros PDS alcistas estaban siendo respetados aquí. Por ejemplo, esta brecha y todo lo demás. Que el precio cerró por encima de esta brecha de valor razonable en particular. Así que eso significa que esta brecha de valor razonable de reclamación nuestra se puede rellenar de nuevo. Y puede volver a impulsar el precio desde aquí. Así que el martes se podían ver operaciones alcistas aquí. En las velas de 12 horas o en las velas de 6 horas. Porque si miramos la vela diaria, es más que un indicador de nuestra fortaleza. En el mercado de que los compradores todavía están muy. No tenemos ningún plan para el día siguiente. No lo hay. Si no estás decidido, si quieres quedarte quieto, quédate quieto. Si eres un tipo de tradeo un poco agresivo. En 12 horas. Si obtienes una señal de que el precio lo ha hecho. Sobre el cuerpo más alto. Plazo. ¿Sado? Así que si lo ignoramos de nuevo. O lo hace no lo tienes. Depende. El martes vemos. Cierre por encima del máximo del cuerpo del lunes. El miércoles tenemos. Tenemos un completo alcista. Aquí. También para el jueves tenemos. Vemos que tenemos un stop loss. Hecho. Pero el cierre que se ha dado sobre el cuerpo anterior, el cierre. Para identificar esto. Puedes usar una tabla. Mira el dólar, después del dólar, mira el GBP/USD, el GBP/USD. Ha ocurrido. Si el precio cerró por debajo del cuerpo más bajo en el par GBP/USD. Vamos a comprobarlo una vez. Oh, Dios mío, nos mudamos a un nuevo pin abajo.
Así que estábamos hablando de esta vela donde, como pueden ver aquí. Sí, estás hablando de esta vela, así que. Entonces esta vela en el paro diagonal USD cerró por debajo del cuerpo más bajo. Pero si miras en GBP USD, el mínimo del día anterior también se ha roto. Así que nuestro sesgo del viernes se basa en esto y en estos dos. Porque ambos están correlacionados. Relacionado. Así que el sesgo de un activo también podemos verlo en otro activo. Muy clara, muy clara. Que nos sentaremos aquí bajistas. Toda esta expansión bajista. ¿De acuerdo? Luego viene. Obviamente, se activó el stop loss. No he recibido ninguna señal como tal. El siguiente día también es para ir a la baja. El precio ha superado el mínimo del día anterior, pero si miramos el cierre, ha sido un cierre fuerte y bastante bueno. Una vela muy indecisa. Mira, se ha formado una vela muy indecisa. Así que en este momento la ignoraremos y operaremos al día siguiente. Máximo del día anterior. Cerró por encima del máximo del día anterior. Así que los compradores alcistas del miércoles siguen alcistas al día siguiente, siguen alcistas al día siguiente. Aquí tenemos una vela indecisa y sucia. De vela en GBP USD, tenemos otra vela muy extraña. Pero si miramos en Euro USD, tenemos una acción del precio muy clara. Cuerpo más bajo. Así que podríamos haber capturado toda esta extensión bajista del miércoles aquí. El viernes tenemos de nuevo un stop loss. Sí, el viernes también estamos aquí de vuelta. Entonces no tenemos ningún sesgo para el próximo día. Se ha formado una vela muy sucia e indecisa. Encima del cuerpo, entonces. Pero nuestro objetivo más alto no se ha alcanzado en ninguno de los dos activos. Así que esto también lo consideraremos una consolidación. Luego, al día siguiente, la vela alcanzó el máximo más alto. Salto del cuerpo. Así que aquí. El euro dólar. Pero si miramos el GBP diagonal USD aquí. En el GBP diagonal USD es lo mismo. Está en GBP USD. Esto también es una indicación de reversión. Así que si miramos la siguiente vela. Así que la siguiente vela tampoco tenía ningún sesgo para capturar toda esta expansión. Así que tenemos un sesgo alcista aquí el jueves para ir a la baja el viernes. El lunes tenemos el stop loss y si vemos nuestro sesgo del martes. El precio indicó un sesgo alcista. El jueves tuvimos una vela bastante indecisa. Además, no indica ningún sesgo para el día siguiente. No indica ningún precio de compra para el viernes. La acción del precio del viernes. Así que el lunes tuvimos una acción de precios alcista. Aquí hubo un sesgo muy alcista. La cerró. La vela de índice ha cerrado. Así que para el próximo martes, si miramos el flujo de órdenes, toda esta es una consolidación. Luego al día siguiente vemos que el stop loss se ha activado. Activos todo el día. Ahora, si miramos esto, también teníamos que estar inactivos. Luego el siguiente día también alcista. Puedes empezar desde un mínimo oscilante. Puedes ir hasta un máximo oscilante. ¿Cuánto tiempo continúa una tendencia? ¿Cuántos días después llegan las reversiones? Si has oído hablar de los trimestrales, o sobre los trimestrales. Michael, ¿cuál es su nombre? Se me acaba de olvidar su nombre. 30, como días naturales, 20 días hábiles y 40 días hábiles, 60 días naturales, 90 días. 120 también. Y puede ir de 30 días normales y 20 días hábiles. Así que cada trimestre. Un precio cambia su dirección, que mostrará una tendencia bajista después de 90 días. Puede ocurrir. Así que basándose en eso, usted también. Basado en eso también. Puedes implementarlo. Lo que. Sesgos y todo en términos de comercio. La siguiente parte. Así que la siguiente parte es cómo determino. ¿Es compradores? Así que yo personalmente uso un teoría trimestral y respaldo de oro. Uso la teoría trimestral. Uso ambas cosas. ¿Qué son ambas? Ambas. Se basa en Michael. Basados en eso. Basados en los conceptos de dinero inteligente. Pero un poco más avanzados. Que Michael, supongo, no ha discutido todo en detalle.
Si lo comparas con la gente, divide la misma cosa en 4 partes. Goldbach se centra más en el tiempo. Sí. Así que uso estas 2 cosas. Teoría de Porter y Goldbach. De lo que hablaremos hoy. Funcione. Lo veo también para una visión general más amplia de la tendencia. Pero si quieres. En el momento del like. Donde comienza la tendencia, hay que capturar el máximo y el mínimo exactos. Obviamente las cosas básicas no te ayudarán mucho. Y tienes que pasar de lo básico a algo un poco más avanzado. Poco a poco. Poco a poco tendrás que avanzar con el tiempo. Porque lo que pienso es que el mercado evoluciona cada día. 2. Tienes que seguir evolucionando tú mismo. Todos los días. Porque si miras la acción del precio de hace 5 años, verás el comportamiento del precio, en el comportamiento del precio. Verás muchos cambios en la entrega. Hoy, un algoritmo diferente está mostrando un comportamiento de precios diferente. A otro diferente. Se comportaba como el precio, así que ayer teníamos un algoritmo diferente. Tendremos que ver cosas avanzadas. Ahora sé que a mí me gusta. Con esto. Se nos ha enseñado que menos es más en el trading. Pero no es así. Alguien te lo ha dicho a ti o a nosotros. No, pero básicamente significa menos componentes. Tienes que saber qué. Entonces, ¿cómo puede evolucionar el precio a continuación? ¿Qué representa y qué tipo de manipulación de precios? Ahora, si el comportamiento del precio de las velas siempre. ¿Cómo será igual? Puede ser siempre. Para usarlo a su favor. En lugar de esperar a que salgan al mercado las condiciones que entiendas, las condiciones que te parezcan mejores. Así que deberías actualizarte. Ya sea tecnología o cualquier otra cosa. Como trader, tú también tienes que actualizarte. Tú también tienes que evolucionar. Porque los mercados se actualizan cada día. Volviendo al tema. Sigo un tipo de enfoque híbrido. Que tiene algunos componentes mecánicos. Con cierta discreción. Ahora pensaréis, ¿qué es discreción? En el mercado hay 2 tipos de enfoques. Hay un enfoque mecánico y un enfoque discrecional. Que opera completamente según su propio conjunto de reglas. O según el conjunto de reglas establecido por otro. Si lo digo en términos sencillos. Y si después de eso sucede esto, después de que el precio llegue aquí. Si uno de estos no cumple nuestra regla de me gusta, lo descartaremos. Así que este es un tipo de enfoque mecánico. Y en el enfoque discrecional, un operador obtiene libertad. Punto de reglas. Si el precio no sigue completamente sus reglas mecánicas. Y esas decisiones están puramente basadas en la información. ¿Dónde está el precio ahora y basándose en su experiencia? Con el conocimiento de lo que está activo en nosotros, por ejemplo. En el comportamiento del precio. Entonces, obviamente, las reglas predefinidas de un operador mecánico ya no se cumplirán. El precio será diferente. El algoritmo estaba activo. Ahora ha cambiado. Ahora nuestro otro algoritmo está activo, por lo que la manipulación será diferente. Si conoces el algoritmo del comportamiento del precio, puedes adaptar muy fácilmente los cambios del mercado al añadir discreción. Lugar. Hay una jerarquía en mis confluencias. Influencias. Así que les diré una jerarquía. Entonces hay 2 cosas que nos gustan en el precio en un gráfico, tiempo y precio. De lo primero que consideramos. Así que, como sigo, primero doy preferencia al tiempo. Así que el tiempo es mayor que el precio. Entonces el precio es mayor que la discreción. Así es como uso la discreción. Primero prefiero el tiempo. Yo tiempo. Basándonos en eso, ¿qué información tenemos ahora en cuanto al tiempo? ¿Empezará? ¿A qué minuto empieza? Luego miro el precio. Para ver qué soportes y resistencias tenemos, qué confluencias. Que se alinean con nuestro tiempo para apoyar el precio. Luego, cuando llega el momento de la ejecución, cuando llega el momento de la entrada.
es ese momento. Incluye su criterio en su configuración. O lo incluye en su trading. Eso es todo sobre el enfoque discrecional. Y el enfoque mecánico. Así que volvamos. El respaldo del oro. Con la teoría trimestral y el respaldo del oro. Dos teorías son. La teoría se basa más en el precio y la bolsa de oro. Se centra un poco más en el aspecto del tiempo. La bolsa de oro no tenga componentes. También hay muchos componentes en el precio. Usar de forma loca. De forma muy loca. Ahora no lo uso. Bastante bueno. Y prefiero usar eso. Pero solo estoy usando lo que me da un muy alto. Intentando mejorarlo. Lo mejoro. Mi configuración, la incluyo sin pensarlo dos veces. Si está bien. Respetada o si respeta mi configuración existente, entonces la incluiré. Así que la teoría trimestral. Básicamente lo uso. Si te digo, es para definir más ejecuciones y mi par de divisas de sesgo. Si estoy operando EUR diagonal USD, preferiría EUR diagonal USD basándome en la teoría trimestral. A la vista, pero si miramos, el dólar, como cualquier activo de divisas, el euro. El dólar lo influye. No incluyo ningún aspecto de la teoría trimestral en esos dólares. Veo el dólar solo y exclusivamente en función de la reserva de oro. El poder de las tres divisas respaldadas por oro. Lo veo basándome en los rangos o en los giros de tiempo respaldados por oro. Solo. Así que empecemos primero con la teoría trimestral. Luego hablaremos de la devolución del oro. Así que en QT, la teoría trimestral se llama QT. QT no es TUT. Así que QT tiene bastantes componentes. DCR es, SMT es relleno. Porque nuestro tema de hoy es el sesgo. Así que, para ver estos sesgos, las SMT secuenciales son una de las principales. Podemos obtener el conocimiento de la teoría trimestral y determinar nuestro sesgo. Teoría trimestral. Entonces, primero veamos la teoría trimestral. Primero veamos las alineaciones de los marcos de tiempo del ciclo. ¿Qué marcos de tiempo del ciclo hay? Son. Básicamente tenemos primeros SALs o primeros ALS. Así que tenemos algunas bicicletas. Que tienen un tiempo personalizado seleccionado. ¿Qué hacemos? Cualquier cosa, es un diario. Así que hay muchas bicicletas. Que tenemos un daytrader. Para lo que es útil. Yo. Eso es el ciclo mensual, el ciclo semanal, el diario. Ahora, además de las sesiones en bicicleta, también hay bicicletas más pequeñas. Y también hay ventas mensuales más grandes que no he anotado aquí. Después del ciclo mensual viene nuestro ciclo trimestral. Un trimestre de 3 meses. Un trimestre son 90 días. Si lo dividimos en 4 partes. Lo llamamos trimestral. El salario anual tiene 4 trimestres. 4 años. Un año tiene un trimestre. Pero es más útil para los traders de swing. Así que centrémonos en las acciones que no son para nosotros. Plazo. La bicicleta grande que veremos mensualmente. Así que para ver el ciclo mensual, tenemos que ir al marco de tiempo de 4 horas. En el marco temporal de 4 horas vemos nuestro ciclo mensual. Así que, como mencioné, el ciclo mensual tiene 4 trimestres. Así que uno de nuestros trimestres es de una semana. De lunes a viernes, nuestra acción del precio. Ese será el primer trimestre. Así que ahora no lo miramos de forma aleatoria en ningún sitio. El primer trimestre del ciclo mensual comienza el primer lunes. Así que del primero al quinto. Es el trimestre 1, del 8 al 12 es el trimestre 2, del 15 al 19 es el trimestre 3, del 22. Del 26 al cuarto trimestre. Domingo. El 29, 30 tenemos distorsión en esto. Hablaremos de la distorsión más tarde. Nuestro. Se reúne el primer lunes, se reúne el cuarto. Se reúne el 4 de agosto. Así que el precio de apertura de nuestro primer trimestre será a partir de aquí. Esto, que es la primera semana. Así que la primera semana comenzará el 4 de agosto. 4, 5, 6, 7 y 8. 8. Terceras, estas 3 fechas las trataremos como discrecionales. Así que una semana es un trimestre. Luego, nuestro segundo trimestre comenzará el segundo lunes y nuestro tercer trimestre comenzará el tercer lunes.
Una semana completa es un trimestre. 4 trimestres. 1, 2, 3, 4 trimestres. Si lo dividimos en 4 cuartos, obtenemos el ciclo semanal. Semanales. El primer ciclo semanal es diferente, el segundo ciclo semanal es diferente. Lo mismo para el tercero y el cuarto. 1. Cada ciclo mensual tiene un ciclo semanal en el ciclo trimestral. El primer cuarto es el lunes, el segundo es el martes, el tercero es el miércoles, el último es el cuarto, el jueves. Ahora, no he incluido el viernes. Porque el viernes tiene una función diferente. Tenemos algunos días de distorsión. Ahora, eso tiene diferentes funciones. Hablaremos de eso otro día. Hablaremos de eso otro día. Ahora, si miramos esto en la siguiente parte, hay un ciclo semanal de. Si dividimos la bicicleta en 4 partes. Dura 24 horas completas. Básicamente 24 horas en 4 partes. Un cuarto de 6 horas es diario en bicicleta. Como las primeras 6 horas, la sesión asiática, las segundas 6 horas. Las próximas 6 horas son para la mañana en Nueva York, luego otras 6 horas. Primer trimestre, segundo trimestre en Londres. Tercer trimestre en Nueva York por la mañana, cuarto trimestre en Nueva York por la tarde. Ir, cualquier. Un cuarto de un ciclo diario, una sesión. Si lo dividimos en 4 partes, tenemos. Sesión. Son el primer trimestre y el ciclo de la sesión, luego el siguiente. 2, tercer cuarto. Cuarto. Si queremos ir aún más pequeño, dividiremos esos 90 minutos en. Llega un cuarto de minuto. Esto. Como si miramos el ciclo mensual, una semana. Comienza el primer lunes del mes y. Luego viene nuestro segundo, el semanal. Un día es un cuarto de un cuarto. Termina en el marco de tiempo estándar y a las 3:30 de la madrugada. Luego vienen las 6 horas diarias por cada trimestre. En cuanto al ciclo diario del cuarto, comienza a las 3:30 de la madrugada y termina a las 9:30 de la mañana. Londres, son las próximas 6 horas. Comienza a las 9:30 de la mañana. Y a las 3:30 de la tarde termina nuestra sesión de Londres. Nueva York, y luego termina. Luego, de 9:30 de la noche a 3:30, nuestro mismo hasta las 3:30 de la madrugada, nuestro mismo último trimestre, que es Nueva York. Ahora veamos este ciclo diario. Luego, si cualquier ciclo diario, cualquier sesión. 6 horas en 4 partes. Que completa nuestra sesión semanal de 6 horas. Lo que crea. Disculpa. Lo vemos en el marco de tiempo de 5 minutos. Tenemos que centrarnos mucho en esto. Basándonos en esto, tenemos que ver las grietas y correlaciones. Ahora, ¿qué son las grietas y correlaciones? Y la confluencia principal. Luego viene el segundo, PSP. Finalmente, el cuarto, secuencial SMT, full SMT. Como DFR, rangos definidos, semanal, diario. Se hicieron algunos perfiles, algunos ejercicios de entrada, de 2 a 3 etapas. En esto, veamos un poco lo básico, entonces tenemos 2 perfiles. Hay demasiados perfiles. Básicamente 2, y ahora hablemos de los 2 perfiles más básicos. Mentes. Acumulación, manipulación, distribución, etcétera y qué es ese etcétera. Si el cuarto trimestre es nuestro etcétera. Que nuestro trimestre anterior, el tercer trimestre. T. Si el tercer trimestre se expandió alcista, nuestro cuarto trimestre también se expandió alcista. Nuestro cuarto trimestre se expandió bajista. Así que una continuación o una reversión del trimestre anterior, lo que convierte al cuarto trimestre en un X. X es acumulación, manipulación, distribución, lo mismo ocurre con esto. Así que solo cambian nuestra acumulación y manipulación. Básicamente, todos cambian. En el cuarto trimestre y el primer trimestre. O bien X será nuestro primer trimestre. Trimestre X. Ahora hablemos de las SMT secuenciales. Entonces, todos sabéis sobre los SMT. Solo te lo explico. DL ahora mismo.
Por ejemplo, el euro frente al dólar estadounidense y este es el GBP frente al USD. Por ejemplo, considere el activo 1 como un en particular. Y la libra esterlina frente al dólar estadounidense no lo logró e hizo un swing de fallo aquí. Siempre que nuestro activo alcanza un máximo o mínimo de oscilación particular de fallo, crea y no negocia por encima de ese máximo o mínimo. A esto lo llamamos SMT. Para esto necesitamos dos activos. Necesitamos dos activos correlacionados. Si estamos operando divisas, el euro diagonal USD, el GBP diagonal USD. Por simplicidad, solo usaremos los ejemplos de EUR diagonal USD y GBP diagonal USD. Así que puede ser EUR diagonal USD. O si estás operando en los mercados indios. O el índice Nifty. Los futuros del Bank Nifty pueden ser el índice Bank Nifty. Como Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty y muchos otros. No recuerdo los nombres. No estoy muy metido en los mercados indios. Yo opero. Pero no tengo un conocimiento completo de él. Son los activos negociables. Así que no podemos comparar Nifty y Bank Nifty. NQ o el VM, de la misma manera en esto. No podemos implementar esa cosa, como no podemos comparar Nifty con Bank Nifty. No podemos comparar Bank Nifty con Finance Nifty. Ahora, ¿qué es un activo subyacente? Si hablamos del Bank Nifty, el activo subyacente serán nuestros derivados. En el índice. Con ellos podemos nuestro índice. Obviamente, no lo compararemos con las acciones. PM. Se puede hacer con el precio de ejercicio actual. Pero si comparas Bank Nifty con Bank Nifty Futures. Así que estoy bastante seguro de que te vuelves loco y te relacionas con el gore. Para tratar con eso como un comercio. Y si estamos operando oro, podemos hacer Sagusa. Por ejemplo, este es nuestro activo 1. Y este es nuestro activo 2. Ahora tomemos el ejemplo de las divisas, chicos. Este es el par USD y el otro es GBP USD. Así que, como expliqué sobre las ventas, tomemos el ejemplo de las ventas diarias, chicos, las ventas diarias. Cualquiera puede tener esta bicicleta, todas tienen 4 cuartos, pero tomemos el ejemplo de Daily Sal. Aquí, el precio se mueve aquí. Así que tenemos estos 4 cuartos. Cada ciclo tiene 4 cuartos. Así que consideremos esto como un saludo diario. Asia, Londres, Nueva York AM, Nueva York PM, Asia, Londres, Nueva York AM, Nueva York PM. Así que si tenemos una perspectiva alcista desde aquí. Esta es la acción del precio en la sesión asiática. Ahora ambos activos están correlacionados. Así que, obviamente, no tendremos tanta diferencia. Así similar. Tendremos un trato que nos guste. Así que este también es un mínimo más bajo y este también es un mínimo más bajo. Perdón, este también es un mínimo más bajo. No es un mínimo más bajo ni un mínimo más alto. En este también, en este también, en este también. Podemos ver SMT en cualquiera de los 4. Pero si estamos hablando de SMT secuencial. El primer trimestre. Los máximos y mínimos absolutos que sean. Los SMAT bajistas en el máximo del primer trimestre. Y aquí veremos las SMT alcistas. No se puede ver. Como estamos viendo ahora aquí en Londres, Asia y Londres. Segundo trimestre. Podemos ver lo mismo en el segundo y tercer trimestre. Es decir, podemos ver los mismos niveles en Nueva York en los máximos y mínimos de Londres. De Nueva York. El máximo y mínimo del martes para el miércoles. El máximo y mínimo del jueves. El viernes. En la segunda semana, en el máximo y mínimo de la primera semana. En el máximo y mínimo de la tercera semana, en la cuarta semana. Plan mensual. Consideremos por qué estamos como. Y nos centraremos más en el pago mensual. Así que esto es solo un ejemplo, este es el salario mensual. Y esta es nuestra semana 1. Semana 1Q1. Es decir, el trimestre 1 del salario mensual y si estamos operando. Así que tenemos este mínimo. Está desde aquí. O bien, por ejemplo, ahora hemos marcado esta alta marca.
Esto alto marcado. Esto bajo marcado y aquí tenemos. Desde aquí podemos esperar que este ciclo completo o el siguiente. Algunas una o dos sal se expandirán alcistas. Ahora aquí podemos ver. Activo 1 significa euro. El bajo de la semana pasada. Y si miramos el GBP-USD, en el GBP-USD, el precio ha hecho un swing de fallo. Este es el mínimo del trimestre pasado. Este SMT no será un SMT aleatorio. Máximo. Y el mínimo del trimestre anterior. Así que este es un SMT. Tan pronto como tenemos un SMT secuencial. Todos. Si estamos tratando con SMT, ¿qué activo debemos comprar? Si no lo sabes, te diré que cualquier activo que nuestro. Si estamos mirando para el lado alcista, cualquier activo que nuestro. Precio bajo. En cualquier activo en el que no se busque, por ejemplo, aquí. Así que nos centraremos más en la libra esterlina barra diagonal dólar estadounidense para buscar una posición larga. Dólar estadounidense para buscar una posición larga. Así que solo haremos largo este activo. El par que es nuestro GBP-USD, que no ha buscado el mínimo del trimestre anterior. Solo te muestro algunos ejemplos aquí para que veamos. ¿Cómo determinar a los compradores? ¿Cómo podemos definir esto? ¿Y cómo podemos hacerlo? Tengo que ir a 4 horas. Así que para esto necesitaremos un indicador, chicos. Necesitamos un indicador. Así que el indicador que uso es. Y si quieres usar sumas como algo más. Déjame mostrártelo. Ventas trimestrales, la teoría de Waffles. Así que puedes usar esto. Ahora también te mostraré su configuración. Te lo doy. Puedes ver todos los ajustes. Básicamente, solo tienes que apagarlo del microciclo. Algunos ejemplos de SMT secuenciales. Empecemos por aquí. Como pueden ver, este es nuestro. Este máximo que vemos en el gráfico de 4 horas. Mensual. Que representa el trimestre. Si miramos el trimestre, el precio. Pero si no hemos cazado ese mismo par GBP-USD. Y luego tenemos el cambio en el estado de la entrega y aquí es donde comenzó nuestra expansión. Tan pronto como se forma su SMT aquí. Su SMT se confirma. Aquí. Puedes mantenerte bajista hasta que encuentres algo en la dirección opuesta. Mientras tanto, puedes mantenerte alcista o bajista. Máximo y mínimo de la semana anterior son muy fáciles. Puedes apuntar muy fácilmente sin ninguna duda o incluso hacer muertes de un solo tiro. Así que veamos algunas acciones de precios anteriores y algunos ejemplos de SMT. Como vemos, el par EUR diagonal USD alcanzó el máximo del trimestre anterior la semana pasada. Al USD. Así que esta caza no ocurrió en GBP-USD. Así que aquí nuestro mismo sesgo, nuestro alcista, bajista cambió. El miércoles o el jueves. Aquí teníamos otro SMT secuencial. No lo teníamos. Me equivoqué, lo teníamos aquí. ¿Esto? Ha habido una caza en el par EUR diagonal USD. Mantenemos la posición en GBP diagonal USD. Así que aquí nuestro SMT, nuestra entrega, se invalida aquí. Tan pronto como recibimos nuestro siguiente SMT secuencial. Luego, en algún lugar, se construyó un SMT secuencial oculto. Sobre eso. Vamos a discutir. Así que este es toda la expansión. Este es un SMT. Luego obtuvimos este SMT secuencial. Podías captar toda esta expansión. ¿Qué decimos con esto? Sí, al salario mensual. Pero si miramos el mes anterior. El máximo del mes anterior en GBP-USD no se ha fusionado. El máximo del mes anterior en EUR-USD se ha purgado. Para que 2 sea una SLT secuencial. Ahora estamos viendo esto solo en 4 horas. También puedes verlo en un marco temporal más bajo. En 1 hora. Puedes ver las ventas semanales en SQL SMTS. Ahora. Como puedes ver aquí, no tenemos un SST secuencial en el ciclo semanal. Verán una SMT entre estos 2 cuartos. Eso estará más claro. Si vas a 1 hora, se iniciará el ciclo semanal.
Una caja representa un día tuyo. Básicamente, 6 horas, lo siento, el ciclo diario. Mestre, lo tenemos. Este es el SMT secuencial que tengo hecho. Tu sesgo para los próximos 2 o 3 días, si es semanal, tu sesgo se puede definir muy fácilmente aquí. Cazado el mínimo, y vender en la que no haya cazado el máximo. Aquí teníamos un activo más fuerte, el GBP-USD, y que bien lo hizo el GBP-USD. Hemos mantenido la misma expansión. Luego puedes combinar esto con los SMTs de ciclo corto. Por ejemplo, mira esto, el ciclo diario SMT entre Asia y Londres, trimestre 1, trimestre 2. O capturas la expansión diaria, capturas la expansión de la sesión, así que también puedes hacer esto. En la acción de precio reciente te mostré 2, 3, 4 ejemplos. Pasemos del 25 al 24. Veamos esto. Vale. Así que aquí veamos algunos ejemplos, chicos. Veámoslo en el ciclo semanal, en 4 horas, eso será. Así que veremos a los compradores en bicicletas grandes y en bicicletas pequeñas. Así que si miras esto, tenemos un SMT secuencial. Para USD. El GBP-USD sí ha superado el máximo del trimestre anterior. Ya teníamos el sesgo de compra completo desde el lunes. La rotura de la segunda etapa ahí. Veremos correlación. En 2 ventas consecutivas. Veremos una grieta y correlación. Esto se hizo en la venta mensual. Es decir, el primer trimestre del salario semanal. El resaltado. La zona gris es el cuarto para el final semanal. Para euro-dólar. Se ha negociado por encima del lunes. El GBP-USD no se ha negociado por encima del lunes. Correlaciones de craqueo de 2 etapas que, como los distribuidores. Así que tenemos un SMT secuencial. Ha entregado el precio hasta aquí. Ahora, con esto, también podemos ver la correlación con más activos, como el dólar. Las probabilidades son muy altas. Quizás. Pero aquí tenemos nuestro dólar con SMT secuencial. Desde esto, teníamos un SMT secuencial. El euro/dólar no había tocado el mínimo del trimestre anterior. Pero el par GBP/USD había caído al mínimo del trimestre anterior. Lo mismo aquí, obtuvimos nuestro sesgo el lunes. El anterior. El GBP/USD mantuvo el mínimo del trimestre anterior en el euro/USD. Nuestro sesgo se definió el lunes. Podríamos esperar operaciones alcistas como las de los 3 o 4 días anteriores. El viernes es otra cosa. Tengo otras cosas con las que lidiar. Parte del ciclo, básicamente, pero es la distorsión. La distorsión es lo más difícil de operar. Y el ciclo más difícil y el momento para operar. Así que esto lo podíamos hacer muy fácilmente. Un par de ejemplos más. Ahora, si miras aquí, te mostraré el de 4 horas también. Sería demasiado en un marco de tiempo de 1 hora. Eso significa que el mínimo del día anterior, que es el lunes, hizo un swing libre aquí el martes en GBP/USD. USD cotiza por debajo y rompe por debajo del mínimo del día anterior. Que es el mínimo del lunes. Semanal. Aquí hay un SMT secuencial en el ciclo semanal. Desde aquí podemos determinar fácilmente nuestro sesgo alcista para el próximo día o 2. Podríamos determinar los bajistas sin ninguna duda o golpearnos la cabeza contra la pared para determinar los bajistas. Ahora, si miramos aquí, lo tenemos en el diario. Sentirás que un mes recibirás SMTs cada pago semanal. Llegarán algunas semanas en las que no tendrás SMATs secuenciales en el pago semanal. Por lo que tendrás que bajar a pagos inferiores. Si no recibes el pago mensual, recibirás el pago semanal. Como dije, el mercado cambia su comportamiento cada 90 o 120 días. Se repite. Pagos mensuales. A veces tenemos pagos semanales. Nunca lo obtendrás ni mensual ni semanalmente. Y 3 etapas de grietas y correlaciones. Eso es. Es completamente decisión tuya que quieres elegir, cómo quieres elegirlo. Usando la teoría trimestral y las etapas secuenciales, cuanto mejor lo entiendas. Para subir los conceptos mejores y más avanzados porque hay muchos más. Como los PSP. Secuencias ocultas SMT campos y. Y hablaremos de eso también más adelante. Hablaremos en el futuro. Lo haré. Todo gratis. No hay más. Mentoría y cualquier cosa. Así que todo será gratuito, obviamente sin coste alguno. Pueden ver. En este gráfico semanal, tenemos muy pocos. Justo ahora.
En la segunda o tercera semana o entre trimestres consecutivos, estábamos obteniendo secuencias SMTS. Pero aquí, sí. Cuarteles. Estamos obteniendo más SMTS entre los cuarteles. Si miras el primer trimestre, el segundo trimestre. SMT. Primero, si miramos, este movimiento bajista también. Después de eso, aquí. ¿Verdad? Verás que estos 2 cuartos consecutivos, como el primer trimestre, lunes, que es GBP, se ha liquidado en USD. El precio cerró por debajo del máximo del lunes. El GBP diagonal USD hizo un swing de fallo el martes. Ha enviado el precio, ha entregado un. Hasta el SMT secuencial mensual. Desde aquí, Price hizo un mensual. Este euro dólar nuestro trimestre anterior. El USD no cotizó por debajo de nuestro mínimo del trimestre anterior. Se confirmó nuestro trimestral. Secuencial. Sin ninguna duda, sin pensarlo 2 veces, no pensaremos mucho. Tenemos nuestro sesgo hacia el lado alcista. Aquí, y toda esta expansión podríamos haberla capturado muy fácilmente. Si miras hacia atrás, verás que el mismo patrón se sigue mayormente. La siguiente parte era, ¿cuál era la siguiente parte? Así que, chicos, pasemos a la siguiente parte. La siguiente parte. Es aquí, el respaldo de oro. ¿Qué es el respaldo de oro? Así que todos habrán oído hablar del respaldo del oro, si no han oído hablar directamente del respaldo del oro. Quizás hayas oído hablar de 369 o de ICT Enigma. Enigma está teniendo mucho bombo últimamente. Sí, es el hype. Eso es básicamente todo. 369. O puedes llamarlo Enigma de las TIC. Así que estos conceptos fueron introducidos. Así que esto se centra principalmente en los números matemáticos y el aspecto temporal de nuestra dimensión temporal. Se centra más. Puedes consultar la reserva de Opilaka. Y más información. El nombre. Puedes comprobarlo en Twitter. Y desde el sitio web puedes comprar libros de Opilaka. Estos conceptos, todos los conceptos como el respaldo de oro. Es como si se basara solo en el estudio de ICD, en el estudio de Michael. Pero está muy refinado. Está muy definido. Estaba planeando explicarte el respaldo completo de oro. Pero eso se volvería demasiado complicado. Porque es algo muy nuevo para ti. Así que quiero que primero veas. Aprendas y entiendas un poco sobre esto. Te doy una comprensión básica de esto. No encontrarás muchos vídeos. Puedes leer el libro, obviamente. Así que házmelo saber. Somos un. Para conseguirlo también. Desde lo más básico hasta lo avanzado, podemos crear una lista de reproducción paso a paso. Bueno, para la teoría trimestral. Y. Como no TIC duras aplicadas a ello. Las cosas fundamentales que has oído hablar de las TIC. Se puede compilar. Básicamente no es necesario porque en eso. Así que, ¿cómo? Lo siento, así que estos conceptos giran. Alrededor de los números, todo este concepto de nuestro respaldo en oro. Gira en torno a lo básico, que es. Número 3, número 6 y número 9. ¿Qué es nuestro número 3? ¿TES? ¿Qué significa el número 3? En matemáticas, básicamente te explico. Esto, como el número 3, lo que vamos a discutir. También se llama progresión geométrica. Y si hablamos en lenguaje sencillo. Bastantes números. Son 3, 9, 27, 81, 243, 729. Esos son los números. Básicamente, siempre que tomamos un número potencia de 3, obtenemos un gran número de potencia de 3. Como el TES es nuestro número base para la progresión geométrica de los números de potencia de 3. Es $3 barra inversa times $3 es nuestro 9. Luego $9 barra inversa times $3 es nuestro 27. Luego $27 barra inversa times $3 es nuestro 81. 2, 3, sigue y sigue y sigue. Y obtendremos un número grande, como una potencia de 3. Así que el número 3 que tenemos es básicamente un componente que usamos para establecer un rango de negociación en el eje y, es decir, el precio. ¿Qué tenemos 2 ejes en el gráfico de precios? Si estás en el trading, obviamente lo sabrás. Hay 2 ejes, que son el eje X y el eje Y.
Así que tenemos estos dos ejes, chicos. Este es nuestro eje X. Cal es nuestro eje Y. Así que si miras aquí también en el gráfico, este es nuestro X y este es nuestro Y. Esto representa nuestra dimensión temporal. Y. El eje Y aquí representa nuestra dimensión de precio. Lo más en X. Sí. Básicamente se centra más en las dimensiones temporales. Los rangos de negociación en el eje Y. Nos ayuda a determinar el número 3, el que sea. Estos rangos en nuestro gráfico están predeterminados. Ya existen. Existen en cualquier activo. Hasta el infinito. Como un número de potencia de 3 desde 0, como 3, un número de potencia de 3. Tenemos un rango de negociación de 3 pips. Y sigue subiendo por encima de eso. Un 3 en cada intervalo de 3 pips. Nuestro rango aumenta en 1 o 3 pips o 3 puntos. Seguiremos yendo. Tenemos un rango de 9 pips que sigue aumentando. Después de ciertos porcentajes fijos en los huecos de ciertos porcentajes fijos. Hay rangos de PD predefinidos entre los cuales especificamos. Si tenemos un nivel, como del 100% al 3%. Y el hueco que tenemos entre el 100% y el 97%. X. Vemos los bloques de rechazo de la tasa de demora. Igualmente esto sigue aumentando. ¿Cómo son los rangos? Pero veo esto básicamente en dólares. Esta es una gama de pips de tamaño potencia de 3 por potencia de 3. Esta es nuestra gama alta. Máximo y por debajo de cada máximo. Debajo de cada persona tenemos estos niveles de extensión. Ahora, ¿cómo tenemos estos niveles de extensión? Solo como ejemplo, tenemos un rango de 27 pips. Nuestros 27 pips, 27 puntos. Respaldo menor que el número 27. 9. Así que omitiremos un número de oro de respaldo, que es el número 9. Que es el 3. Así que si esta es la banda de 27 pips, si omitimos el 9. Tenemos un rango completo de 3 pips. Ahora también podemos ver de cuántos pips es el rango. Esto te trazará automáticamente los rangos. El algoritmo también muestra cuál va a estar activo. Cajas AMD, desequilibrio y todo lo que necesites para operar. Con el gol de vuelta, todo esto está incluido. Hay más allá de esto. Pero no creo que necesitemos ir más allá. 243 pips. 43 pips. ¿Cuál es el número más pequeño que tenemos de 243 pips? El número de potencia de 3 que tenemos es 81. Luego el siguiente número es 27. Así que esta área desde el máximo hasta la extensión es un rango de 27 pips que tenemos. Ahora muestra 275. Miramos después del decimal, muestra 275. Pero es 27. Básicamente, si lo miramos, tenemos un rango. El máximo de este rango, estos niveles de extensión. Estos niveles de extensión. Después de hacer esto, continuará desde aquí o revertirá el precio desde aquí. Para identificar esto, nos sirven los niveles de extensión. Y en cada rango, como dije, hay un equilibrio. Esta es el 50% del área de este rango en particular. Aquí vemos el bloque de rechazo. Bloque de orden, vacío de liquidez de brecha de valor justo, mitigación de ruptura. Si esto es la matriz PDA de ICT. Haz lo mismo que Michael de ICT nos dio. La matriz Pari. Así que está en la misma secuencia. Básicamente, en cada PDA en particular. Tengamos es el bloque de rechazo. Desde un máximo a un 11% tenemos un bloque de órdenes. Desde un máximo a un 17% tenemos una brecha de valor razonable. A un 29% un vacío de liquidez. A un 41% un breaker. 47 en mitigación, luego de nuestro. Del 3%.
En eso, el bloque de rechazo en el 89, el bloque de orden, luego nuestra liquidez de la brecha de valor justo, el interruptor. Así que Michael también nos dio la matriz PDA. Se alinea con eso, pero después de un porcentaje fijo. Un porcentaje fijo después de un rango. Si miras en este rango aquí o en cualquier lugar. Hablaremos de eso ahora. Pero. Y aquí marqué el bloque de rechazo y estoy en el marco de tiempo 81. Los de atrás usan los mismos marcos de tiempo. Los rangos que usamos. Si yo fuera o de vuelta. Estoy usando, así que también usaré los marcos de tiempo. 781, 729, 243, así que ahora, estoy en el marco de tiempo de 81 minutos. 243. El precio ha revertido desde aquí. Del bloque de rechazo. Ahora aquí. Simplemente bajaremos a un marco de tiempo inferior. Mira el marco, tenemos este. Era el 3% inferior del rango de 247. Se encuentra. Probable que el precio sea probable. Hubo dos rechazos. Crear y luego desde aquí nuestro. Cambio en el estado de la entrega. ¿Y qué orden de bloqueo es el que se respeta? Este también era un bloque de pedidos, pero... Porque aquí tenemos. Aún no se había hecho la búsqueda. Así que los algoritmos o empieza en él. Sí. Solo tenemos dos algoritmos. Comienza desde el mínimo absoluto del swing o el segundo comienza en él. Es esto, también puedes considerarlo un bloque de rechazo. Puedes. Pero no consideraría esto como si no fuera un swing basado en el tiempo. Así que si miramos aquí, el tiempo también fue correcto. 17. Te daré un ejemplo de qué es este número 17. Fue rechazado desde aquí y desde aquí. Comenzó nuestra continuación. Y sigue y sigue. Luego, si miramos desde aquí, el precio se está revirtiendo ahora. He escrito el número 53 en el precio aquí. Y desde aquí esperaba que el precio revirtiera. Operar hasta este. El interruptor en particular que tenemos en el rango de interruptores. No ha habido una reversión en el precio antes de eso. Le ha gustado y luego ha dado marcha atrás desde allí. Creo que le envié esto a alguien hoy. Esto es todo. Un segundo, chicos, solo estoy tomando una captura de pantalla. Para enseñaros, mirad. Así de precisas son estas cosas. Si miras, lo he indicado claramente aquí. Ese punto de ruptura, hasta ese punto de ruptura en particular. Se puede operar, se puede ir. Del gráfico. Para que puedas echarle un vistazo. Esta fue la captura de pantalla que publiqué. Este es un grupo de dos amigos que hacen trading conmigo. Compartimos ideas juntos. Sobre todo. Y. A nivel de soporte barra diagonal resistencia. Y simplemente al revés y hacia abajo desde aquí. Eso es exacto. El interruptor es un interruptor y un disyuntor y todo lo demás. Una vez que se le respeta y se le respeta. Viendo estos deberes. Pues también. Pero esto es algo avanzado que necesitarás años, quizás un año para aprender. Pero esto es muy cómodo. Buena fluencia, definitivamente puedes integrar. Simplemente intentarlo. Para aprender esto por tu cuenta. Número 3. Supongo que sí. Así que eso es todo sobre el número 3. 6. Básicamente nos da niveles adicionales. En un rango de dos niveles de precio de anclaje. Referencia. Donde el precio reaccionará más. Al igual que el número 3 da un rango, el número 6 divide. Este rango en niveles específicos. Dividirá y extenderá. Básicamente, el número 9 sigue siendo la base, chicos. No vamos a discutir más detalles por ahora. Haré más vídeos si queréis que lo haga. Básicamente. El número 9 representa el tiempo en el que dentro. Estos niveles son más propensos a. Exacto, es probable que el precio suba. Comercio de estos niveles particulares. De dos a veces.
No expliques, solo te muestro la parte de vez en cuando. Como pueden ver, he representado algunos números. Aquí tenemos 3, 11, 17, 29, 41, 47, 53, 59, 71, 83, 89, 97. Y estos números de arriba. Estos son los números de arriba, 32, 97. Se les conoce como números de retroceso de oro, y los números de abajo se conocen como números nono. Así que ambos. Entonces, ¿cómo los definimos ahora? En 60 minutos, ¿qué? Estamos en 81 minutos, en 27, en 243. Si estamos por debajo del marco de tiempo diario, básicamente. Nuestro cálculo es este. Básicamente. Así que si algún punto de oscilación es nuestro R más minuto o nuestro R menos minuto. Así que si uno de nuestros R es. Por ejemplo, he marcado 17 aquí. No sé cuál era el marco de tiempo. Entonces, les decimos que lo usamos en un marco de tiempo específico. De tiempo de CLS de divisas donde se realiza la liquidación de divisas. Así que si estamos haciendo para divisas, usaremos TARIC. Y si estamos en USD. UTC-4. O haremos EDT. Si estamos operando en el mercado indio. Así que 530 Calcuta, básicamente. Así que este es nuestro cálculo, R más minutos, es decir, horas. Aquí se negocia. Como el precio está negociando. Así que este es el ejemplo negativo. O es R más o menos, o es R menos. O, escribí o es R más o R menos. Tenemos el 17. ¿Y si tenemos R más minutos o R más menos R menos minutos? Si el número es 18 o el número es 16, aún así lo consideraremos. El número 17 como menos 1 más 1 nuestro. Una tolerancia. O si falta un número, consideramos el número de devolución de llamada más cercano. O de tiempo de minutos. Si estamos en el marco temporal diario, en el marco temporal diario hacemos. Por ejemplo, el 1 de marzo. Así que el 1 de marzo sumaremos 3 más 1 es 4 o 3 a 1 es 2. Y si está por debajo del marco de tiempo diario, en el marco de tiempo de minutos, en el marco de tiempo de horas. Entonces tenemos R y minutos o R, minutos y más 1 menos 1 es nuestra tolerancia. Y personalmente, a mí me gusta, cada uno tiene un método diferente. Quiero hacerlo. En el marco de tiempo de 3 potencias, lo que tenemos. Aquí hay 81 minutos abiertos. O yo. Entonces, eso lo veo. Entonces, como pueden ver. Entonces este 27 nos ha llegado. El mismo, 10-27 a 10 es 17. Este swing. Se mantuvo aquí. Bloque de rechazo. Tenía esta confirmación. Dando el precio aquí. Y el precio está recibiendo apoyo aquí. Obviamente, desde este bloque de rechazo en particular. El mismo que necesitamos como patrón aquí. Para que no se complete esta caza. Esto ya estaba hecho. Antes de esto. Hay un cálculo en base al cual. De nuevo, si miras, he marcado aquí este. Alcista. El precio del interruptor. Este interruptor también se negoció. Ejecutando desde aquí, bajista. Porque todavía estamos en la zona de ruptura. Como pueden ver, este es el interruptor de 247. De tiempo. Depende completamente de ti qué sesgo de marco de tiempo quieres. ¿Cómo operar? Con un bajista, un interruptor. ¿Qué falló? Que no tenemos nada aquí. No teníamos ningún swing basado en tiempo aquí. Nada. Este precio ha creado liquidez aquí. Que podemos volver a operar aquí en el futuro. Básicamente, este precio ha ido a reequilibrar todo este vacío de liquidez. Movimientos. Verás muchos grandes movimientos. También te gustarán estos. Esta es el área de vacío de liquidez LV de 29 a 17. Mira, esto empezó justo aquí, luego este vacío. En la zona de vacío de liquidez. Si miras esta, se ha quedado un poco corta. Veremos si aquí no puede formar ese vacío si algún respaldo de oro. Como pueden ver, el número es 9, te lo dije. Es un gol de vuelta número 9% de rango. Eso significa que todo esto lo ha dejado equilibrado aquí y esta parte. Ahora, desde aquí, la liquidez. Que el precio sea muy rápido. Puede moverse rápido. Y mi gráfico.
Chicos, puede que no podáis ver nada. A una hora. Está hecho. Pone una hora. Es 81, sigue en 81, pero F. Explicando esto a un amigo mío, así que para eso anoté. Si estás empezando. No puedes empezar desde este marco de tiempo, este interruptor. Toda esta mitigación. Marcado, lo cual fue respetado, lo cual podemos ver aquí, esto es un. El interruptor consiguió respeto. Por el tiempo. Estábamos hablando, ahora mira aquí. 9. Empezó y terminó sin ningún. Número de devolución de oro donde no hay oro. Lora. Si en algún pago alto hay un reembolso de oro. Así que hay muy altas probabilidades de que el precio probablemente vaya a neutralizar esto en otro momento en un futuro. Lo siento, número no británico, no era un cambio. Así que esto actuó como un punto de inflexión de liquidez. Igual aquí, no hay número de GB. Así que la liquidez y sigue. Sí, parece bastante complicado. Pero obviamente ahora he estropeado un poco aquí. Ahora, si ya empecé, obviamente no puedo dar un paso atrás. Tengo que hacerlo ahora. Pero de nuevo. Entonces, estamos en un nivel muy principiante. Solo házmelo saber. Entonces, tenemos una. Bracket y Goldback tienen series ICT separadas. Ambos tienen aspectos en común. 1 o 2. Se tarda 1 o 2 años solo en entender lo básico. Así que podéis comentarlo abajo si lo queréis. Y una cosa más, chicos, encontraréis un enlace en la descripción, un Telegram que es un. Es una comunidad de Telegram que estoy. Porque si miramos a los extranjeros, básicamente intentan comerciar con Estados Unidos. En la gente. Así que no obtendremos respuestas directas. Experiencia en TIC. Operan desde antes que yo. Las personas que me ayudaron a llegar aquí, entonces ustedes. Puedes conectar con muchos traders de ideas afines. La descripción, abajo. Así que asegúrate de unirte. Bastante. Archivos. Hemos creado una sección separada para ti. Presentar pantalla. Si queréis que hagamos un directo, podemos hacerlo. Así que asegúrate de unirte y seguirme en Instagram. También estoy planeando empezar Instagram. También operaciones de Forex. Y desglosaré operaciones de futuros de índices de Estados Unidos. Historias cada día, todos los días. Así que asegúrate de seguirlo, lo que no encontrarás en YouTube. En Instagram. Eso es todo por hoy, chicos. Solo. Y cualquier pregunta o consulta que tengas, puedes hacerla en Telegram.